Como ya se habrán dado cuenta en el título de este episodio, hemos utilizado hábitos que nos mantienen en la pobreza. Sin embargo, en esta ocasión les voy a compartir una información que es muy importante para comprender estos temas, porque cuando nosotros hablamos de hábitos, pero sobre todo cuando hablamos de pobreza, realmente estamos hablando de temas mucho más profundos. Y de hecho, lo que les voy a compartir el día de hoy va mucho más allá, porque el día de hoy hablaremos del trastorno psicológico de la pobreza. Y obviamente toda la información que les voy a compartir el día de hoy está basada en estudios científicos, por lo que vale muchísimo la pena comprender todo lo que hoy les voy a compartir, pero además también les voy a compartir a manera de story time cómo es que yo conviví con este trastorno, el trastorno psicológico de la pobreza, y cómo muchas personas realmente lo estamos padeciendo, sin embargo jamás lo habíamos conocido por su nombre. Y para comenzar quiero compartirles los aportes del doctor Reinaldo Alarcón Napuri sobre el tema. Él dice que la pobreza es algo más que un estado de depresión económica y una forma de injusticia social. Él dice que la pobreza es un poderoso factor que influye en el comportamiento de las personas dentro de un grupo social. Y eso es increíblemente importante comprender, porque para esto seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la cultura de la pobreza. Unos dicen que el pobre es porque quiere y otros dicen que esto no es cierto, que esta es la cultura de la pobreza. Oscar Lewis, que acuñó el término de la cultura de la pobreza, dice que la pobreza es el resultante de haber nacido en sociedades desiguales e inequitativas, lo cual parecería totalmente lógico, pero realmente esto se queda muy corto, porque hoy estudios científicos han demostrado que la pobreza va mucho más allá que simplemente desigualdad económica. Los estudios han demostrado que esto en realidad es un trastorno, el trastorno psicológico de la pobreza. Ya que un trastorno altera la salud, podemos decir que un trastorno es una enfermedad. Por lo tanto, podemos afirmar que la pobreza es una enfermedad. Y aquí es donde todo esto se pone cada vez más interesante, porque son hallazgos sólidos, tangibles, de que vivir en condiciones de pobreza tiene una correlación anatómica y fisiológica en diversas zonas del cerebro. Kandel en el 2005, Merz en el 2019 y Badbock en el 2014 señalan que la pobreza, que es una condición asociada a elevados niveles de estrés, afecta al desarrollo cerebral. Y además, por su parte, Mathewson en el 2017 también afirmó que cuando se vive en pobreza envían mensajes estresores, o sea, de muchísimo estrés y de miedo al córtex prefrontal, que ya saben que en el córtex prefrontal es precisamente en donde tomamos nosotros nuestras decisiones. Y estos mensajes sobrecargan al cerebro, impidiendo el desarrollo de habilidades de solución de problemas, de fijación de metas y de completar tareas de manera eficiente. Cuando analizamos el dinero, cuando analizamos la economía, realmente llegamos casi siempre de manera invariable a temas psicológicos, a la psique de las personas, porque realmente es allí donde radica la gran mayoría de los problemas. Y ahora ya sabemos a ciencia cierta que así como una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, tiene causas, obviamente tiene síntomas que son las consecuencias, la manifestación de todos esos causales, así como en ese tipo de enfermedades, también en el trastorno psicológico de la pobreza vamos a tener causas y vamos a tener síntomas. ¿Y cómo podemos saber cuáles son estas? Bueno, los estudios dicen que los síntomas que pueden padecer aquellas personas que tienen el trastorno psicológico de la pobreza van desde sentimientos de inutilidad, autoestima baja, desesperanza sobre el futuro, culpa excesiva, pensamientos recurrentes de muerte, suicidio, cambios en el apetito y el sueño, agitación y enlentecimiento psicomotor, sueño perturbado, aumento del sueño, disminución o aumento del apetito, energía baja y fatiga, entre otros. Por eso es que aquellas personas que tienen el trastorno
psicológico de la pobreza son personas que no pueden planear. Hay 2 testimonios que se ven también reflejados en este paper que se los voy a dejar completito aquí abajo en la descripción. Es un paper científico que vale oro porque van a comprender por fin de una vez por todas la pobreza. Incluso la pobreza va más allá de aspectos sociales y como cualquier enfermedad tiene causas y tiene síntomas que son las consecuencias manifiestas de esas causas. En la diabetes, por ejemplo, las causas son pues la mala alimentación que provoca obesidad, obviamente, el sedentarismo, es decir, no hacer actividad física regular. Bueno, estas son algunas de las causas de la diabetes. Y ahora, en el trastorno psicológico de la pobreza también tenemos otras causas. De hecho, en el estudio mencionan pues algunos testimonios de algunas personas que padecen este trastorno, en donde tenemos, por ejemplo, a una señora que tiene una hija y la hija le dice: mamá, yo quiero ser ingeniera. Y la mamá, que desde luego tiene el trastorno psicológico de la pobreza, y la hija todo el tiempo está con el tema de ser ingeniera. Así que llega con la mamá y le dice: mamá, estoy leyendo mucho, cada vez aprendo más palabras. La hija tiene toda la intención de convertirse en ingeniera. El papá le dice: sí, hija, a ti sí te vamos a ayudar. Lo que no pude hacer con tus hermanos, lo voy a hacer contigo. Por eso estoy trabajando mucho. Y cuando la hija se va, el papá dice en la entrevista: la hija está muy chiquita para comprender todavía esto. Cuando ella crezca, ya le voy a poder decir pues que no me fue posible, que no va a ser posible que ella sea ingeniera y que vaya a la universidad, porque para lograr ser ingeniera pues se necesita dinero y muchas cosas, ¿no? Y esta es una renuncia, este es el abatimiento, porque como ya vimos, uno de los síntomas del trastorno psicológico de la pobreza es sentirse inútiles, es decir, también se sienten incapaces, no merecedores, evitan hacer planes para evitar soñar, porque si uno sueña y tiene aspiraciones, va a recibir mucho dolor cuando se dé cuenta que no va a ser posible. Vemos a personas que son incapaces de tener metas, incapaces de soñar, porque ya no quieren tener más dolor. Y este es un síntoma más de esta enfermedad. Por eso es que hace la comparación con la enfermedad de la diabetes, porque así como la diabetes tiene causas, tiene síntomas, consecuencias, también el trastorno psicológico de la pobreza también tiene causas y también tiene síntomas. Las causas que desde luego pertenecen a factores de riesgo. Por ejemplo, en la diabetes, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues alimentarte mal, no hacer ejercicio, la obesidad, entre muchos otros. Pues así, en el trastorno psicológico de la pobreza, algunas causas, algunos factores de riesgo son los siguientes: el abandono físico, el abandono moral por parte de los padres, la falta de cuidados también por parte de los padres, conflictos familiares, falta de cuidado, de apego, tener padres alcohólicos, embarazo adolescente, trabajo infantil, deserción escolar. Y entonces surge la pregunta: ¿todas las personas que hayan sido expuestas a estos factores de riesgo van a padecer el trastorno psicológico de la pobreza? Y la respuesta es un rotundo no. Así como no todos los que se alimentan mal, no todos los que no tienen actividad física regular y no todos los que padecen obesidad van a desarrollar diabetes, lo mismo sucede con el trastorno psicológico de la pobreza. Hay algunas personas que no desarrollan este trastorno a pesar de haber nacido y haber convivido y haber sido expuestos a todos estos factores de riesgo. Pero estas personas son minoría que por alguna situación externa y ajena a su condición y a su círculo íntimo lograron evadir este trastorno. Y por eso ese grupo de personas que sanciona, que juzga, que critica y que señala a los pobres diciendo: es que son pobres porque son perezosos, es que son pobres porque no planean, es que son pobres porque no son ambiciosos, porque no tienen hambre, son pobres porque procrastinan, son pobres porque son mediocres, son pobres porque no piensan a lo grande, son pobres porque no buscan oportunidades. Todas esas personas que dicen que los pobres son pobres por todas estas razones están equivocados,
porque todas estas razones son solamente síntomas que se hacen evidentes de una enfermedad. Esta es una enfermedad que forma parte del grupo de las enfermedades depresivas, que no solamente se resuelven con el pensamiento positivo, porque no pueden tener ese pensamiento positivo. De hecho, uno de los síntomas más fuertes del trastorno psicológico de la pobreza es precisamente el pesimismo. No son pesimistas porque quieran, son pesimistas porque forma parte de un síntoma. Son incapaces de pensar positivamente, por eso no se les puede juzgar así. No podemos asignarle causalidad a la pobreza como lo podemos hacer, por ejemplo, con la diabetes. Si comes mal, si no haces ejercicio regularmente, si tienes obesidad, etc. Todos esos factores están bajo nuestro control. ¿Tú puedes evitar la obesidad? Por supuesto que sí. ¿Puedes controlar tu alimentación? Por supuesto que sí. ¿Puedes evitar el sedentarismo? Por supuesto que sí. ¿Puedes evitar la comida chatarra, grasosa y azucarada? Por supuesto que sí. Todo está en tu control. Pero en el caso del trastorno psicológico de la pobreza, la mayoría de los factores de riesgo no están en nuestro control. ¿Tú puedes evitar el alcoholismo de tus padres? No. ¿Puedes evitar, siendo un niño, el maltrato infantil? Tampoco. ¿Puedes evitar, siendo niño, el abandono físico o el abandono moral? Tampoco. Siendo un niño, ¿puedes evitar la deserción escolar cuando tus padres te obligaron a dejar la escuela para que comenzaras a trabajar? Tampoco. Casi todos los factores de riesgo no están en nuestro control. Esta es una enfermedad a la que se le atribuye causalidad cuando no la tiene. Es decir, si nosotros utilizamos otra vez el ejemplo de la diabetes, no he escuchado jamás a nadie decir, ese hombre o esa mujer tiene diabetes porque quiere, tiene diabetes porque así lo deseó ella, tiene cáncer porque quiso, tiene diabetes porque lo deseó. Pero en el caso del trastorno psicológico de la pobreza sí lo dicen, sí juzgan, sí critican y sí sancionan cuando dicen esa persona es pobre porque quiere. Hay que comprender que cuando el cerebro ha tenido estos mensajes estresores, estos mensajes de miedo, estos mensajes de culpa, estos mensajes de vergüenza, de inutilidad, obviamente van a crear un comportamiento y una conducta similar en todas estas personas, que no es porque no quieran, simplemente se sienten incapaces. Por eso es que el Señor ya ni siquiera va a intentar que su hija logre tener estudios universitarios, porque otro de los síntomas del trastorno psicológico de la pobreza es el abatimiento voluntario, es la renuncia voluntaria, es cuando tú renuncias anticipadamente, ya ni siquiera lo intentas, es la inutilidad como uno de los síntomas de la enfermedad. Muchas de estas personas también dentro de los síntomas pueden sentir resentimiento contra aquellas personas que sí tienen otras posibilidades económicas superiores a las que ellos tienen. Por eso se genera el revanchismo, por eso se genera este repudio hacia esas personas. Entonces, si la pobreza es una enfermedad, si nosotros evitamos estas causas, vamos a lograr que no se desarrolle la enfermedad. La pobreza es un factor que genera pobreza. Por eso es que los países más desarrollados, que son en los países donde hay menos pobreza, vemos que la cantidad de personas que tienen este trastorno pues son mucho menos en la diabetes. Si nosotros seguimos un tratamiento, podemos llevar una vida normal, podemos tener una salud normalizada a partir de ese tratamiento que pues básicamente va a ser a través de la insulina. Pero en el caso del TRAPSIPO, el trastorno psicológico de la pobreza, ¿existe algún tratamiento? ¿Hay alguna fórmula para combatir el conformismo, el fatalismo, el negativismo, la añoranza por el pasado, la pereza, la desesperanza, la falta de vitalidad y de esfuerzo, la carencia de iniciativa, baja autoestima, desvalorización y otros síntomas que son consecuencias prácticamente fatales en el desarrollo de cualquier ser humano? Y para eso necesitamos ayuda. Y aquí es en donde quiero compartirles pues parte de mi vida a manera de story time, pero tampoco quiero ponerme como ejemplo. Solamente quiero compartirles qué es lo que sucedió en mi vida, habiendo crecido pues básicamente en situaciones bastante precarias. Miren, por ejemplo, este detalle, el de recortar el cartón de una caja de cereal de tal manera que cupiera exactamente como suela en mis zapatos, yo lo veía bastante normal.
Las suelas de mis zapatos estaban tan perforadas que le ponía cartón. Pero entonces, ¿qué fue lo que me ayudó para salir de la pobreza? Porque realmente yo no tuve, digamos que, ese impulso por parte de mi papá para lograr ser una gran persona, ser ambicioso, tener metas grandísimas. En realidad, por parte de mi papá no tuve eso. Y por parte de mi mamá sí. Pero mi mamá viene todavía de un estrato muchísimo más pobre. Ella era una niñita que andaba sin zapatos, a la que abandonó su madre porque no tenía dinero para cuidarla, y la abandonó con una costurera, y la costurera, que fue mi nina y fue su mamá de crianza, a la que quise como una verdadera abuela. Una costurera fue a la que crió a mi mamá en un pueblito muy pobre, en una casa muy humilde. Sin embargo, hay algunas personas que son súper resilientes, que a pesar de haber nacido y tener todos esos factores de riesgo a los que fue expuesta mi mamá, aún así, ella siendo niña, viendo a los aviones, decía: yo un día voy a volar. No todas las personas que tienen estos factores de riesgo desarrollan la enfermedad. La gran mayoría sí, así como hay algunas personas que, aunque se alimenten mal, sean sedentarios, tengan estrés, tengan obesidad, no desarrollan diabetes. Y hay algunas personas que fumaron hasta el último día de su vida y no desarrollaron cáncer de pulmón. Son anatomías súper resilientes, como también hay mentes súper resilientes. Y en el caso de mi mamá, tuve la suerte de que ella tuvo esa mentalidad. Les voy a platicar lo que me sucedió a mí y cómo empecé a creer que era posible, que ese es uno de los primeros pasos para el tratamiento. Lograr tener esa visión que nos haga sentir que es posible lograr ciertas cosas, que es posible encontrar oportunidades. Platicando con Viri, ella lo hace muy bien en sus clases de yoga. En el yoga hay algunas posturas que son retadoras y que incluso a algunas personas les da bastante miedo intentarlo. Lo que ella hace es, le dice a las personas, obviamente con apoyos, que lo pueden lograr, en donde se apoyan en unos bloques de madera, y aunque no están cargando todo su peso, que es a lo que le temen muchas personas, al poner estos soportes están logrando la postura pero con soporte, y eso rompe un bloqueo mental y les hace sentir capaces de lograr esa postura. Bueno, eso es lo primero que necesitamos, comprender que esto es posible. Les voy a platicar qué es lo que me sucedió muy recientemente. Yo toda mi vida, hasta hace un par de años, siempre dije que era mejor alquilar que comprar una casa. Siempre lo dije, y cada vez que encontraba información que validaba mi teoría, la compartía y la hacía pública, porque tenía un sesgo, el sesgo de confirmación, que es solamente utilizar la información que valida mi teoría. Ese es el sesgo de confirmación, y yo lo tuve muchos años. Por eso es que prácticamente toda mi vida vivía alquilando. Hasta hace un par de años yo tenía un bloqueo mental, en donde gracias a Nati y Antú, unos arquitectos en Argentina, me ayudaron a por lo menos dar el primer paso para desbloquear y para salir del trastorno psicológico de la pobreza que aún permanecía en mí. Ellos me dijeron: queremos ayudarte a desarrollar el proyecto para tu casa. Y yo dije: ¿pero cuál casa? Si yo no quiero comprar casa, no está en mis planes. Pero me dijeron: no te preocupes, nosotros te desarrollamos la casa de tus sueños, solamente como un ejercicio, ¿no? Y empezaron a desarrollar el proyecto. Y cuando me presentan el proyecto era tan majestuoso, tan hermoso, que me intimidó y me sentí incapaz. Esa es la inutilidad que sentimos cuando tenemos el trastorno psicológico de la pobreza, que no nos sentimos capaces. Y entonces cuando yo lo vi dije: wow, esto está espectacular, pero no es para mí, porque yo nunca voy a tener esto. ¿Cómo voy a tener esto? Esto es para multimillonarios, jamás va a estar a mi alcance. Y lo rechacé porque me intimidó, porque me dio miedo, porque no me sentí capaz. Y para defenderme, recuerdo perfectamente lo que les dije: yo no quiero tener esa casísima, yo no quiero, porque recuerdo que cuando viví en la playa a la orilla del mar siendo niño, en un cuarto muy humilde, que incluso les voy a mostrar las imágenes de ese cuarto bien humilde,
en el que vivimos mi mamá, mi hermana y yo. Las puertas eran unas cortinas de tela. El piso era un piso firme. No tenía ventanas, tenía un mosquitero de plástico. La puerta era una puerta bastante sencilla, pero fui increíblemente feliz en ese lugar. Y exactamente eso fue lo que les conté. Y ahora me presentaron un desarrollo en donde había una primera etapa en donde iba a haber sala, comedor, cocina, recámara y oficina. Ese espacio es el espacio que están viendo ahora mismo. Aquí iba a estar toda la casa. Estas son las medidas exactas en donde iba a haber lavandería, baño, recámara, sala, comedor, oficina y garage. Y dije, ok, con esto sí puedo. Arranqué la construcción de mi casa con miedo, sintiéndome incapaz de realizar esto que siempre había soñado. Por eso es que rentaba casas tan grandes, porque siempre quise tener una así de grande. Incluso en Villa Emprendiendo, en mi propia casa, allí se hacía Villa Emprendiendo, allí acudían los emprendedores, teníamos 10 camas, un montón de habitaciones, jardín para aventar. Esas eran las casas en las que a mí me gustaba vivir, aunque fuera alquilado, porque no me sentía capaz de tener una propia. Lo veía como algo lejano, como imposible. Pero cuando empezamos a construir, fui venciendo ese miedo, fui eliminando ese bloqueo. Hasta hace 2 días, yo recuerdo que venía a esa esquina, hasta que un día un albañil construyendo los cimientos me dijo, va a ser una casa muy pequeñita, creo que me voy a arrepentir. Y entonces compré el terreno de al lado, y así fue como crecimos el proyecto. Y luego compré el otro terreno, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego compré 5 terrenos. Dije, esta va a ser mi casa. Y poquito a poquito fui desbloqueando ese miedo y también sintiéndome capaz de que podía tener la casa que siempre había soñado. Y hasta hace 3 días, platicando con Viri, decidí pedir ayuda. Y le pedí ayuda a mi hermano Alberto y a mi sobrino Pepe, que son ingeniero y arquitecto. Y ahora sí me felicitó mi hermano y me dijo, eso chinga, ahora sí estás haciendo una casa para ti. Porque eliminé los miedos y ahora dije, lo que me tarde, así me tarde 10 años, lo voy a lograr. Y ese es el primer paso para el tratamiento de este trastorno, sentir que se puede. Si todos comprendemos una vez en nuestra vida que todo es posible, solo que algunas personas nos tardamos más que otras. Probablemente yo me tarde en realizar este proyecto algunos años y a lo mejor otro lo haría en 3 meses, pero no importa. No importa, todo se puede, pero no al mismo tiempo. Solamente hay que tener paciencia y no detenernos jamás. Dar un pasito cada vez. Y en algún momento podré compartirles que esto ya está terminado. Eso me emociona muchísimo, porque es algo que siempre soñé, habiendo crecido en un hogar donde le ponía cartones a las suelas de mis zapatos. Y hoy poder pensar en algo así, pues obviamente me hace feliz de haber desbloqueado eso, de haber salido del trastorno psicológico, de la pobreza. Eso me enorgullece. Sé que se puede, pero es complicadísimo. ¿Cómo es que llegué allí? La verdad es que solo tuve suerte. Pero a lo mejor este va a ser otro story time que les pudiera contar, solo si ustedes quieren. Yo hasta acá me despido porque tengo un nudo en la garganta que necesito desatar. Pero tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas. Lo único que quiero hacerte saber es que es posible, es dificilísimo y también necesitamos un poquito de suerte. Pero lo más importante, probablemente ya lo tengamos, y es voluntad.